¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa La Ley y el Desorden. Esta semana han ocurrido diferentes cuestiones en materia jurídica, política, las cuales vamos a estar analizando. Eugenio. Esta semana ha estado ahora sí que muy fuerte, mucha información que tenemos, muchas notas de las cuales vamos a hablar, y me gustaría ir empezando con la primera nota que salió justo el miércoles 24 de junio con la inscripción para ser, no sé si decirlo de esta forma, precandidato para la gobernatura del estado de Nuevo León por Morena. Totalmente. Aquí tenemos a 7 posibles aspirantes a contender por la gobernatura del estado de Nuevo León por la fórmula Morena, PT y el Partido Verde. Aquí tenemos a Judy Díaz, Mijes, Tatiana Cloutier, Waldo Fernández, Clara Luz Flores, Jesús Elizondo y Felipe de Jesús. Estos 7 integrantes de Morena y bueno, toda la coalición PT y Verde que lograron su registro como coordinador de la transformación de Nuevo León. Importante mencionar, ya todos pidieron licencia. Bueno, Tatiana Cloutier renunció a su cargo, como lo había dicho la presidenta, pero pues los demás únicamente pidieron licencia para no perder, ahora sí que su lugar seguro ahí. Fíjate, pero ¿qué te dice el tema de Jesús Elizondo al no tener la edad requerida por la Constitución Política de Nuevo León inscribirse en este proceso? Es importante mencionar que Jesús Elizondo no se inscribió directamente por Morena. Si vemos en la foto que sube, tiene el logo del PT. El PT fue el que lo acogió para poder postularse como posible coordinador estatal para la defensa de la 4T. Si bien no da la edad para poder contender por una gobernatura, pues próximamente, sí, ya hay un dictamen. próximamente va a haber sesión en una coordinación de puntos constitucionales en el estado de Nuevo León. ¿Para qué? Para subir a pleno la reforma de modificar las edades para poder ser candidato a gobernador, diputado y alcalde. Fíjate, tenemos el antecedente anterior de Samuel García, que fue senador de la República por Nuevo León y después ganó la gubernatura del estado. ¿Crees que se repita en esta ocasión la fórmula que, pues en este caso, Judy Díaz y Waldo Fernández, actuales senadores, bueno, ya senadores con licencia por Nuevo León, ¿crees que se repita ese antecedente? En Nuevo León siempre se ha dicho que una previa elección para el gobernador es la de senadores, que son 3 años antes de la de gobernador, donde se vota todo el estado por unos candidatos para senadores, y justo hace casi 3 años, el senador Waldo Fernández, que fue por la coalición Morena, Partido Verde y PT, ganó la senaduría con su fórmula junto a Judith Díaz. Sin embargo, pues fue una elección bastante cerrada, como sabemos, no la tuvo tan fácil por Luis Donaldo Colosio y su fórmula, y también Karina Barrón, que iba dentro de la fórmula de PRI-PAN. Fíjate, algo muy importante, ¿quién va a definir realmente qué género le va a corresponder el candidato o candidata a la gubernatura por Morena? Es decir, tenemos en otros estados, bueno, Morena ha implementado el tema de la paridad, equidad de género en sus candidaturas. Y se tiene el tema de que si en Chihuahua es mujer, aquí va a ser hombre, si en Chihuahua es hombre, aquí va a ser mujer. Pero al final del día, creo que el candidato o candidata la va a definir Palacio Nacional. Sí, ¿En concordia con quién? Porque sabemos que el gobernador, quien pretenda gobernar Nuevo León, tiene que estar en buenos términos con la presidenta y con Estados Unidos. Es correcto. Y pues a final de cuentas son 7 personas que se inscribieron para ser ahora sí que coordinadores estatales para la defensa de la 4T. Y dentro de estas 7 personas hay grupos que se apoyan entre sí, ¿verdad? Y otros que no coinciden con posturas. Tenemos el antecedente, por ejemplo, que al senador con licencia Waldo Fernández le interpusieron, por ejemplo, un procedimiento ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena por el tema de su publicación en el periódico Regeneración Nuevo León. Que este periódico, y esta es información totalmente pública,
le pertenece, o lo coordina más bien, Jesús Ramírez Cuevas, ¿no? Desde Palacio Nacional, que ya estuvo anteriormente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa siendo el jefe de los asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ojo, algo importante, la comisión del TEMEC en el Senado, ¿quién la trae? Waldo Fernández. Eso le da mucha apertura. ¿Para qué? Para estar bien con Estados Unidos. Con Palacio Nacional también. Y también a un muy posible aspirante a la presidencia de la República en el 2030 con Marcelo Ebrard. Que hablando de Marcelo Ebrard, por ejemplo, y ya que tocaste el tema del TEMEC, y ya lo decía en una conferencia Ildefonso Guajardo, por ejemplo, la negociación del TEMEC no se puede ver con aspiraciones políticas, tiene que ser con estrategia. Y comparto esa idea, ¿por qué? Porque ahorita la negociación del TEMEC pende de un hilo, ¿no? Entonces, debe de hacerse con mucha estrategia. Waldo Fernández es uno de los encargados de esta negociación. Me gustaría ahí puntualizar algo. La primera que se inscribió, el primer candidato que se inscribió fue Felipe de Jesús Cantú, lo hizo aquí en el estado, junto con Tatiana Cloutier, que también lo hizo aquí en el estado. Los demás sí fueron a Ciudad de México, al World Trade Center, ahora sí que inscribirse. Y ojo, es importante mencionar que Ariadna Montiel estuvo presente en la inscripción de los precandidatos. Y con la única persona cuando se fue a inscribir que ya no estuvo presente fue con Jesús Elizondo. Pues Jesús Elizondo, vamos a ver, ahorita es un tema de los que traemos más adelante, la reforma a la Constitución Política de Nuevo León para efectos de reducir la edad, tanto para diputado como para gobernador. Y alcaldes. Y alcaldías. Échame la siguiente, por favor. Bueno, ese tema del que ya hablamos en la semana pasada, en el capítulo pasado, que es el tema del juicio político en contra de Samuel García. ¿En qué resultó? ¿En qué resultó las negociaciones que ahora lo hizo con quién? Con PRI y PAN. Con el PRIAN. Pues ahora sí que hace un par de meses tuvo que venir Ariadna Montiel, por ejemplo, a negociar con el PRIAN para efectos del juicio político en contra de Samuel García, que, ojo, sí presentó una serie de documentos de más de 200 páginas donde supuestamente presenta pruebas. Vamos a ver qué... Y alega una falta de competencia, alega una falta... de competencia, que eso no le compete al Congreso del Estado, le compete directamente a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León. Por tratarse de temas de recursos públicos y demás, ¿no? Ojo, ahora sí que quiero hablar de... En esta semana hubo un pacto que no se llegó a pactar como tal. Fue el pacto ficticio que tuvo Samuel García con los diputados del PRIAN. ¿En qué consistía este pacto? En que iban a negociar, ¿para qué? Para que el gobernador del estado, Samuel García, pudiera pedir licencia con 180 días de anticipación y, aunado a eso, él iba a dejar al sustituto gobernador, ¿verdad? ¿Y qué iba a ganar el PRIAN? Que se aprobara el tema de la ley electoral en temas de paridad para que el tema de la paridad de género no fuera sino en el 2027, sino hasta el 2030. Bueno, aquí, por ejemplo, el tema de la paridad, ¿para qué? Para efectos de, supongo yo, que el PRIAN pueda mantener las posiciones que tiene en los municipios aledaños a la zona metropolitana. Entre esos municipios, que el PAN siga ahora sí que resguardando San Nicolás, el PRI siga resguardando Apodaca y volver a pelear Juárez. Pero pues es importante saber el por qué se cayó este supuesto pacto. Hubo una sesión con la comisión dentro del Congreso, dentro de la cual se iban a establecer y se iban a reformar ciertos artículos de la Constitución del Estado de Nuevo León para efecto de que el plazo que pudiera pedir licencia, que anteriormente, actualmente son 30 días naturales, para que el gobernador pudiera pedir licencia y luego pudiera regresar después de esos 30 días. ¿Ellos qué querían hacer? Que ese se ampliara a 180 días, que el gobernador pudiera ir a buscar una candidatura de diputado federal y volver a regresar de gobernador en caso de que no ganara. ¿Qué pros tenía aquí Samuel García
en caso de que se hubiera llevado a cabo esta reforma. La inmunidad, el fuero político. Iba a tener fuero político, él iba a poder estar haciendo campaña y a la vez tener fuero político. Pero ahora que ya no se aprobó y ya están en desacuerdo con ese tema, pues la duda es, ¿Samuel García va a ser candidato para diputado federal o se va a quedar como gobernador? ¿Va a arriesgar su fuero político para ir a contender? Y terminan en el supuesto de que no vaya por un cargo de elección popular, prepararse del 2027 al 2030 para eventualmente lanzarse como presidenciable al 2030. Pero como ahorita yo veo las aguas, lo veo difícil que quiera estar sin fuero político. Fíjate, yo creo que él está en una encrucijada. ¿Por qué? Porque o negocia con el PRIAN o negocia con Morena ceder el Estado. ¿Por qué? Porque acorde a el clima político y a diversas encuestas, sabemos que Movimiento Ciudadano no va a continuar gobernando el Estado de Nuevo León. Entonces, yo creo que está en una encrucijada saber con quién va a negociar. Pero, ojo, contra quién están abiertas, lo dijimos el capítulo pasado, contra quién hay abiertas diferentes causas penales ante la Fiscalía General de la República. Y que si Samuel García no negocia con el correcto o no se llega a un pacto con la presidenta, con Palenque y con Estados Unidos, bueno, ojo que se van a meter en un gravísimo problema. Y ahora con el siguiente tema que trae mucho a la luz, el tema de por qué Jesús Elizondo se fue a registrar como posible coordinador estatal para la 4T si él no tiene la edad mínima para poder ser gobernador. Y aquí sale una nota importante que no es tan nueva, pero el próximo lunes se va a revisar ese tema en el Congreso, que Jesús Elizondo estuvo cabildeando el poder disminuir la edad mínima para ser candidato a gobernador. Recordemos que actualmente para ser candidato a gobernador en el estado de Nuevo León hay una edad mínima de 30 años y para ser diputado o alcalde hay una edad mínima de 21, que próximamente lo van a reducir a que el gobernador tenga una edad mínima de 28 años y para contender por una alcaldía o una diputación, ya sea local o federal, sea de 18 años. Fíjate, algo muy importante que hay que tomar en consideración. Se puede reducir la edad para un cargo de elección popular, pero si la ley electoral del Estado de Nuevo León no se modifica para efectos de que de obligar a los partidos políticos, a las fuerzas políticas, de incluir en un porcentaje, determinado porcentaje, a un número de personas jóvenes, que ahorita se tiene como definición de joven de entre 18 y 29 años de edad, pues al final del día no va a tener una repercusión positiva esta reforma constitucional. Y ojo, esta reforma la presentó la iniciativa el ahora secretario de Gobierno Miguel Ángel Flores Serna, cuando él era diputado local en el estado, nada más como antecedente. Esta reforma también, el tema de la reducción de edad para ser diputado, a nivel federal ya está. A nivel federal, ya la edad mínima para ser diputado federal es de 18 años. Entonces, prácticamente sería como una homologación de lo que viene en la Constitución General. Y pues bueno, la reducción de edad para gobernador, que se queda corto, porque también, por ejemplo, y ya lo veremos más adelante conforme vaya avanzando la reforma al Poder Judicial local en el estado de Nuevo León, la edad también para ser magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre otras. Volviendo un poco al tema pasado, y justo que sacaste el tema de la reforma judicial aquí en el estado, hubo mucho cuestionamiento por qué Samuel estaba haciendo pactos con PRI y PAN si no se han puesto de acuerdo con el tema del presupuesto del estado de Nuevo León. Llevamos 7 meses desde que empezó el año y todavía no se ponen de acuerdo, pero para temas electorales y políticos, ahí sí se ponen de acuerdo. Entonces, ponen en una balanza de si sus intereses personales y políticos van sobre la ciudadanía del estado de Nuevo León. Totalmente. Y fíjate, algo muy importante. Tenemos aquí, por ejemplo, a todas las fuerzas políticas del país, pero ya se van a sumar dos más, que lo acabamos de ver hace ratito. El tema de que acaban de avalar
el registro como partido político nacional a 2 organizaciones. Somos México, la famosa Marea Rosa, Ujú. y construyamos, sigamos construyendo la paz, algo así, ¿no? Que las siglas son CSP. Qué casualidad. Y que la trae un diputado de Morena. Qué casualidad. Y que la trae un diputado de Morena. Pero, en mi opinión, avalar esas organizaciones son simplemente para separar a estos dos, al PRI y al PAN, que al final del día son la oposición. Si tú metes a más agrupaciones, organizaciones que están en contra del régimen actual, a quien divides es a la propia oposición. Y ojo, Somos México y Paz tiene más afiliados que el propio PAN. El PAN no llega ni a los 300,000. Ellos tienen más de 300,000. Y hay una ruptura a nivel nacional entre PAN y PRI. Totalmente. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en Coahuila, ¿no? Desde ahí te das cuenta que si quieren dividir aún más la oposición, más de lo que ya está. Y faltan otras 2 organizaciones que les negaron el registro, que es México tiene vida y que siga la democracia, que también tienen más afiliados que el PAN. ¿Sí? Entonces, ya veremos cómo va el clima político. Y bueno, yo espero que en el 2030 a lo mejor ya estén compitiendo esas organizaciones. Y ahorita sí nos gustaría hablar de un tema ya no tanto local ni nacional, a nivel internacional. Y voy a pasar al siguiente tema. Vamos a la siguiente. La victoria en Colombia de Abelardo del Espriella. Una persona, un candidato de partido de derecha. En Colombia recordemos que pues son de izquierda actualmente. De ultraderecha, así se ha denominado. En Colombia actualmente es partido de izquierda con Petro. Y ahorita pues gana en una contienda muy reñida por 200,000 votos aproximadamente, pero un partido de ultraderecha. Esto quiere dar el inicio de que en América Latina va a volver a gobernar la derecha. Fíjate, y fue un candidato respaldado públicamente por Donald Trump. Sí. Entonces aquí tenemos nuevamente el factor Washington. ¿De qué manera tan impactante influye Washington en las elecciones de América Latina? Que es un factor que se va a vivir en el 2027 o en el 2030 y que por eso es el temor de, desde luego, la presidenta y todas las facciones de Morena de las intervenciones. Porque, por ejemplo, tenemos aquí el caso de Colombia con Abelardo, que lo tuvieron que, al momento de que ganó la elección, preliminarmente, lo tuvieron que sacar cada vez blindado en un cristal. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente de que asesinaron a un candidato o precandidato para efecto de... Y ojo, es importante mencionar que Colombia también tiene un poco de legislación similar a la de México. ¿Con qué tema? En el tema electoral, referido y puntualizado en que si influye algún estado extranjero en las elecciones, se anula la elección. Y era lo que estaba diciendo Petro últimamente, que hubo injerencia extranjera por parte de Donald Trump. Donald Trump, ¿sí? Y que estaba en un veremos si era una elección legal. Entonces, ese tipo de legislación ya se está ahora sí que incorporando aquí en el Estado mexicano. Vamos a ver si este tipo de actuaciones que está generando Petro no las quieren hacer aquí en el Estado. Y vamos a ver cómo materializan esa ley allá en Colombia. Que aquí también, por ejemplo, regresando al factor Donald Trump, en Venezuela, que desde luego padecemos del tema del sismo que ocurrió, que dejó a muchos muertos, a muchos heridos, que esperamos pronta recuperación a todo el pueblo venezolano. Pero en Venezuela lo que sucedió es, o lo que sucede es, ya debieron haber convocado a elecciones, porque la constitución de allá dice que a los 60 días, ante la ausencia del presidente legítimo, 60 días se convocan elecciones. ¿Qué han hecho? Eso se lo han pasado por el arco del triunfo. Y otra cosa. ¿Y quién tiene mano en Venezuela actualmente? Totalmente, el régimen. Y como ya lo habíamos comentado, se negocia con quien tiene las armas y con quien tiene el poder. ¿Por qué? Porque al momento de que tú extraes a Nicolás Maduro de Venezuela, no es como que pusieras a una María Corina Machado, ¿no?, o a un Edmundo y que vaya a ser los gobernantes. ¿Por qué? Porque al final del día ellos no tienen el poder, no tienen las armas, no tienen al ejército. Y no tienen la gente adentro. Y se iba a hacer todo un desmane. Entonces, ahorita Venezuela, el régimen, pues está alargando
convocar a elecciones. ¿Por qué? Porque están esperando a que el anaranjado Donald Trump se vaya de Washington. Y bueno, ese es el clima político a nivel internacional. ¿Será que la ultraderecha volverá a gobernar América Latina? ¿O hay ahora sí que los países que eran de izquierda se están dando cuenta que no es la mejor opción para ellos? Y cambia el mapa, cambian las fichas en América relativo a la izquierda y la derecha. Entonces, pues yo creo que se va a vivir muy interesante y recordemos, no dejar de lado todo eso que está pasando por la gran fiesta mundialista. Pues bueno, Eugenio. Pues eran las noticias más importantes de la semana, un poquito de nivel aquí del estado de Nuevo León, nivel nacional, y ahora sí que primera vez que tocamos algo a nivel internacional y bastante importante. Mucho. Y bueno, los seguimos invitando a que nos sigan, a que compartan y a que sigan muy atentos del contenido de La Ley y el Desorden. Muchas gracias. Y no dejen de ver los capítulos tanto de YouTube como lo que se sube en nuestras redes sociales personales y en nuestro canal de Instagram.